Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la plenitud del espíritu. En verdad, con su palabra, porque nos dice muy claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto requiere estar en la plenitud del Espíritu, así que asegurémonos que estamos en esa condición. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que tenemos cada minuto de cada minuto para estar inhalando el punto de vista divino y expresándolo a través del punto de vista divino que hayamos metabolizado. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar el día de hoy venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado en Hebreos 12, 8. Y nos vamos con eso a nuestra página 21. Hebreos 12, 8. Pero si están sin disciplina, de la cual todos ustedes han sido hechos participantes, entonces, si estamos sin disciplina, somos hijos ilegítimos y no verdaderos. Ya hemos estado observando todas las características de la disciplina. Y hay ciertos versículos que son clave, como este, 8:31 de Juan 8:31. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecen, si ustedes permanecen en mi palabra, serán entonces ustedes verdaderamente mis estudiantes. Y 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de miedo, libres de andar buscando la aprobación. Y todo esto lo hemos estado estudiando, y con eso nos vamos a nuestra categorización de la herencia que hemos estado viendo. El punto número 2, la herencia se basa en fe personal en Cristo. Tito 3:7, que siendo justificados por su gracia, seamos hechos herederos en las bases de la confianza de la vida eterna. O sea, ya somos herederos posicionalmente. Ahora podemos ser herederos experiencialmente en la medida que inhalamos y exhalamos el punto de vista divino. Aunque todos los días nos vamos a resbalar, quién sabe cuántas veces, o a lo mejor todo el día vamos a estar resbalados. Pero si ya nacimos de nuevo, ya estamos en el programa divino. Y ya estamos siendo herederos. Cuánto de la herencia nos vayamos a apropiar va a estar determinada de la condición en que estamos experiencial. Ahora, la herencia se basa en la relación de hijo. El hijo viene a ser el heredero, y la calidad de hijo ocurre en el momento de fe en Cristo. Venimos a ser hijos. Y al ser hijos, como hemos visto tantas veces, somos herederos. Entonces, pero el asunto importante es hijo y heredero. Evidencia, Juan 1:12. Pero a los que la recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los hijos de Dios.
precisamente a aquellos que creen en su persona, en su nombre. Ahora, tengamos en cuenta que todo esto ha sido comunicado y publicado y comunicado para que sea percibido y metabolizado y aplicado, porque estamos en medio de un combate. Todos ustedes son hijos de Dios, que no se os olvide. Y podemos estar sin zapatos y en condiciones de absoluta desgracia cósmica o en la prisión y acordarnos somos hijos herederos y sacerdotes, que hemos visto las categorizaciones. Y esto llena el concepto de la herencia, entonces encontrado en Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio viene a ser metabolizado a través de ser percibido y lo podemos aplicar, pero continúa el libre albedrío. Y para aplicarlo tuvimos que tener la luz prendida, en donde las circunstancias nunca deben de determinarnos. Nos van a estar determinando todos los días. ¿Cuántas veces? Cada uno tendrá que definirlo. Y cuando estemos determinados por las circunstancias, tenemos que checar tarjeta y regresar a la pista, citando nuestro miedo, nuestra culpa, nuestro juicio de los demás, nuestro andar buscando la aprobación. Aquí no estamos para buscar la aprobación ni de Dios, ni de nadie, ni la personal. Aquí estamos para crezcan. Y eso es solamente con lo que acabamos de ver, y permanece en mi palabra. Somos herederos entonces, que es la doctrina que estamos viendo. Herencia se basa en santificación. Y santificación tiene que ver con identificación, separación para Dios. Es una separación posicional y resultante adopción. El nacido de nuevo, de la edad de la iglesia, es familia real de Dios. Ya somos hijos. Y como hijos somos herederos. Y cada uno trajo su evidencia, la hemos visto. El nacido de nuevo, nosotros como nacidos de nuevo, de esta dispensación de la familia real, somos familia real de Dios. No solamente somos hijos de nacimiento. ¿Cuándo nacimiento? En el momento en que nacimos de nuevo. Ahí cuando venimos a ser hijos. Sino por separación, o sea, santificación, separación para Dios. Estamos separados posicionalmente para tener el lujo de estar funcionando experiencialmente como hijos y herederos. Dios nos ha adoptado a cada uno de nosotros al estilo romano. La santificación, que es la separación para Dios posicional, es el medio de formar la familia real de Dios, de la iglesia, con nuestra identificación con Cristo, a través del bautismo del Espíritu Santo, en la liberación de la condenación. Y esto provee el privilegio igual bajo la predestinación, que es otra categorización. Y la predestinación viene a formarse antes de la creación del universo, a través de la omnisciencia de Dios. La costumbre romana de adopción enfatiza el hecho
que nosotros no solamente somos hijos de nacimiento, sino también somos hijos por adopción, lo cual nos hace herederos de Dios. Efesios 1:11, en quien también recibimos una herencia. Por eso estos puntos continuamente me gusta repetirlos. Somos herederos y coherederos. El Espíritu Santo en el instante de la salvación provee la firma de garantía de nuestra herencia. Efesios 1, 13 y 14, que dice, en quien también, cuando ustedes, siendo no creyentes, muertos espiritualmente, escucharon el mensaje de verdad, las buenas noticias de la salvación, y en quien habiendo creído, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo, con referencia a la promesa. Todo esto comunicado para que sea metabolizado, porque estamos en el combate. Y para que durante el día nos acordemos de estos puntos para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con la verdad. Efesios 1:14. Quien es la garantía de nuestra herencia para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Ya está adquirido cuando gritó Tetelestai, ya está todo consumado y todo adquirido, y en el momento en que nacemos de nuevo, viene a ser nuestro posicionalmente. 1 de Pedro 1:5. Pero regresarme a 1:4, porque lo interrumpí con mi comentario. Resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, que están siendo guardados por el poder de Dios, que es su omnipotencia, mediante la palabra de Dios, para la liberación preparada a ser revelada en el tiempo final. Todos estos puntos son la riqueza que ya tenemos para ser apropiada y aplicada. Participar en la herencia, en la luz. Y en la luz se refiere al reino divino, a la esfera divina. Ahora, existe una serie de bienes invisibles de nuestra herencia. Y estos se encuentran en nuestra cartera provista por Dios Padre y preparada en la eternidad pasada. Y dada a nosotros en el instante de la liberación de la condenación. Efesios 1:14. Quien es la garantía de nuestra herencia para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Y permanecemos vivos para apropiar todo lo que vino a ser consumado y en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, viene a ser metabolizado para que nosotros en nuestro libre albedrío lo apliquemos. Y todos los días vamos a tener la oportunidad y todos los días vamos a pecar, pero tenemos que estar listos para de inmediato citar nuestro pecado. Orientación al plan de Dios demanda el tener en el marco de referencia, recuerden, centro de referencia, marco de referencia. El plan de Dios demanda el tener en el marco de referencia de nuestras almas a Dios con las tres personas y orientarnos a la persona del plan que recibió
y pagó por cada uno de nuestros pecados. Y continúa esta increíble sinfonía de la verdad, quien existiendo, refiriéndose a la persona única del universo, quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno, él no consideró igualdad con Dios como algo al que aferrarse. Él se privó a sí mismo de la función propia de la deidad cuando recibió la forma de un siervo, o sea, humanidad, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Ahí está la unión hipostática, dos hipostasis, habiendo nacido igual al hombre. Filipenses 2:8. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, viniendo a ser obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Una muerte de cruz. Pero esa muerte de cruz, el evento importante de la muerte de cruz, pues su muerte espiritual, cuando está pagando por todos los pecados del género humano y cuando está exclamando Eloi, Eloi, lama sabachthani. Y eso está registrado para mostrar en las edades venideras las superabundantes de su gracia en generosidad hacia nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia, por un regalo, ustedes han sido liberados, salvados en el pasado, con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Y esto, la salvación, no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Por lo tanto, Filipenses 2:9, también Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título real, que es el tercer título nobiliario, Rey de Reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la mañana. Filipenses 2:10, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y la herencia, así, nos lleva a la santificación. Y todo esto va alineado al hecho de que somos hijos y herederos. Y para entender la herencia tenemos que entender la santificación y la calidad de hijo. Entonces entramos a esta doctrina de la santificación, que es la separación para Dios, la identificación con Cristo. Definición y descripción. Santificación es un término teológico para un status quo de la familia real. Somos familia real. No importa dónde vivamos, cuánto tenemos y todas las cosas que continuamente nos están tocando la puerta. Lo importante es recordar lo que somos en el alma, no en el cuerpo. Identificarnos con quiénes somos. Y somos santificados, separados para Dios. Y el término significa el venir a estar separado para Dios, para que quede registrado. Estoy separado para Dios, para un propósito especial y predeterminado desde antes de la creación del universo. Nosotros, la familia real de Dios, somos apartados, ahí está el concepto de santos, apartados para Dios en tres diferentes formas. Desde el instante de la liberación de la condenación hasta el estado eterno, para que nos veamos qué significa el ser santo.
está identificado con todo el programa divino. Fase 1 de la santificación permanente se refiere a ese instante donde la liberación se lleva a cabo. ¿Y cuándo se lleva a cabo? En el momento en que expresamos fe en cuanto a las buenas noticias. Que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese momento, la fase 1 se inicia. Ese es el instante de la liberación, en donde el Espíritu Santo introduce a cada individuo que nace de nuevo en unión con Cristo. Y eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Identificado con Cristo. Ya está en Cristo. Y nada ni nadie lo puede separar. Aunque nos van a estar afectando las circunstancias y una serie de eventos y memorias. Pero si quitamos nuestro pecado y tenemos la información metabolizada y la aplicamos, entonces nos acordamos de que estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Hay siete resultados del bautismo del Espíritu Santo. Me río porque los quiero tener en mi cartera también. 7 resultados del bautismo del Espíritu Santo. 5 de estos son pertinentes a la santificación, la separación para Dios. Como el medio de extender la condición espiritual que Cristo tuvo mediante la dispensación de la unión hipostática, porque Cristo era humanidad verdadera y pudo haber pecado, pero no pecó, porque tenía los ojos puestos en todos y cada uno de los miembros del género humano para llegar a la cruz y pagar por todos los pecados. Entonces, 7 resultados del bautismo del Espíritu Santo. 5 de estos son pertinentes aquí. La santificación, que es la separación para Dios, es el medio de extender la condición espiritual que Cristo tuvo durante la dispensación de la unión hipostática a nuestra dispensación. La santificación, que es la separación para Dios, es la forma en que la familia real de Dios es formada. Este es el medio de crear una nueva especie espiritual para la utilización de la omnipotencia. Y como ejemplo, la omnipotencia de Dios Padre relacionada con todos los beneficios para el nacido de nuevo depositados en la eternidad pasada. Todo está depositado ya. Y permanecemos vivos para crecer espiritualmente y saborear lo que ya está depositado a través de nuestro crecimiento espiritual. La omnisciencia de Dios Hijo, relacionada con la perpetuación de la historia humana, y la omnisciencia de Dios Espíritu Santo, relacionada con nuestro propio palacio, la esfera de poder divino. Y cuando estamos en la plenitud del Espíritu, estamos en el palacio, en la esfera de poder divino. Dinasfera. Dunamis sfera. El lugar donde vamos
a estar aplicando el punto de vista divino, descalzos o con zapatos, en la cárcel o en el palacio. Y vamos a tener todas las oportunidades, porque a veces vamos a estar en una situación de adversidad y vamos a estar deseando que se remueva para ya no estar en la adversidad. Podemos continuar en la adversidad, en la plenitud del Espíritu. Lo importante es qué está sucediendo en nuestras almas, en máxima adversidad y en máxima prosperidad. La separación o santificación posicional o permanente, porque es posicional, significa que tenemos seguridad eterna. Nada ni nadie la puede remover. Esa es la santificación posicional. Hay la posicional y la experiencial. Y la posicional significa que tenemos seguridad eterna. Podemos andar preocupados y con miedo, pero tenemos seguridad eterna y todo está disponible para que, si citamos nuestro pecado, se encienda la luz para estar aplicando el punto de vista divino. De otra forma, pues vamos a estar buscando circunstancias y situaciones. Seguridad, seguridad, seguridad eterna. Esa es santificación posicional. No hay forma alguna que podamos perder la relación con Dios alcanzada en el instante de la liberación. En lo que se refiere a la posicional, y la posicional viene a ser una realidad en el momento en que nacemos de nuevo. Y cuando citamos nuestro pecado, venimos a una relación experiencial, y esa relación experiencial va a estar determinada por el punto de vista divino que hayamos metabolizado, porque vamos a andar como bebés o podemos andar como adolescentes o como adultos, pero siempre orientándonos que el único propósito para el que continuamos respirando es para crecer en orientación al plan de Dios. Fase 2, la santificación temporal. Es la función de la vida espiritual después de la liberación. Posicional y temporal. Y la función de la vida espiritual depende de las habilidades espirituales. Hemos visto 10,000 veces, que son la plenitud del Espíritu, la metabolización de la palabra de Dios y la utilización de los solucionadores. Cita tu pecado, si lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado, oriéntate a la gracia, etc. La utilización de los solucionadores para estar en la dinámica, aunque de repente hay una resbalada y de inmediato utilizamos el solucionador número 1, citamos nuestro pecado y regresamos a comunión. Y al regresar a comunión, ya tenemos la luz prendida. Y al tener la luz prendida, entonces ya podemos estar funcionando como lo que somos para Dios. Como hijos, como hijas, como sacerdotes, etc. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es la luz prendida, es la plenitud del Espíritu. La metabolización de la palabra de Dios es el resultado de haber organizado nuestra vida para exponernos a la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu para que ésta sea metabolizada. Esa es la riqueza en el banco de nuestra alma. Entonces, la metabolización de la doctrina bíblica y la utilización de los solucionadores. Y esto produce rectitud experiencial, que viene a ser una rectitud espiritual. Cuando estamos en la plenitud del Espíritu,
Esta es nuestra residencia, nuestra función y nuestro impulso o momentum dentro de la esfera de poder divino tipo operacional. Y tenemos un número de horas despiertos. ¿Cuánto del tiempo despierto vamos a estar funcionando? En la esfera de divina operacional va a estar determinada por cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias. Fase 3, última santificación. Entonces tenemos posicional, experiencial y última santificación. Y la última santificación es una separación para Dios. Y aquí vemos al nacido de nuevo, en su cuerpo resurrección, en el estado eterno. Y ahí vamos a estar todos. Pero queremos llegar ahí, habiendo saboreado el máximo crecimiento espiritual, la santificación es la separación para Dios. Es el estatus de cada nacido de nuevo, de la era de la iglesia, en el instante de su liberación de la condenación a través de la fe en Cristo, en donde Dios Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Nos introduce en unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay un número de palabras que nos podemos encontrar y que no quiero saltar porque todo esto es información para nuestra computadora. Hay un número de palabras en el griego usadas para la separación para Dios, para la santificación, que ayudan a definir el concepto. Por ejemplo, la palabra griega hagiazo. Y hagiazo significa separar o apartar. Y esto es exactamente lo que Dios hace con su familia real. Él nos separa para el propósito. Él nos separa para el propósito, un propósito determinado. Que es nuestro crecimiento espiritual. Y ese propósito determinado es exactamente lo que Dios hace con su familia real. Él nos separa con el propósito de mostrar nuestra realeza. Recordemos que nuestro Salvador tiene 3 títulos de nobleza. 1, título de nobleza número 1, Jesucristo como Dios. Y su título real es Hijo de Dios. Su familia real es Dios Padre y Dios Espíritu Santo. 2, título de nobleza número 2, Jesucristo como humanidad desde el punto de su nacimiento físico. Él es descendiente directo del 4º hijo de David y Betsabé, Natán. Es realeza. Por eso es que es hijo de David, su título real. Es familia real. La dinastía de David. María descendía de Natán y José descendía de Salomón. Título real número 3. Jesucristo desde su resurrección, ascensión y el haberse sentado a la diestra de Dios Padre.
título real de Jesucristo, Rey de Reyes, estrella brillante de la mañana. Familia real, él no tenía familia real cuando se sentó a la diestra de Dios Padre, y como resultado, Dios insertó la edad de la iglesia, se terminó la edad de Israel y se inserta la edad de la iglesia, que es la edad del Mysterium. Es Mysterium porque no tenía toda esta información, no era conocida, para llamar a la familia real del tercer título real de nuestro Señor Salvador. Y el día de hoy, miles debieron, ojalá, aumentar la familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es durante esta edad de la iglesia, en la reunión de los miembros de la familia real, que nuestro Señor y Salvador continúa siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Es entonces durante esta edad de la iglesia que los privilegios y oportunidades más grandes son provistos al miembro de la familia real común. Una vez que esta familia real está completada, será resurrecta. Cuando el último cree en Cristo, la familia real es resurrecta por el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el momento, en el instante en que el último cree en Cristo. Por lo tanto, Hagiazo nos informa que nosotros somos separados en la historia en una forma especial. Nosotros tenemos privilegios y oportunidades únicos que empiezan en el instante de la salvación. Y por eso es tan importante estar exponiéndonos a la palabra de Dios para estar refrescándonos y saboreando quiénes somos, pero no para nosotros, sino quiénes somos para Dios. Uno de los 7 ministerios que se llevan a cabo por Dios Espíritu Santo en la salvación es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo introduce ese concepto esencial del bautismo del Espíritu. Y el Espíritu Santo introduce a cada individuo que cree en Cristo, en unión con Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Este es el modo en que la familia real es formada a través de venir a ser unión con Cristo, otro en unión, otro en unión, otro en unión, y aumenta la familia y aumenta la familia. Por lo tanto, hagiazo es usado para describir la separación posicional, santificación, identificación posicional, significando que cada nacido de nuevo es o está en Cristo. En Cristo. Y todo esto es registrado para que continuamente nos estemos bañando de toda esta información. En Cristo, lo dice que cada creyente está en Cristo. En Cristo es un término técnico para describir esa separación para Dios. Porque estamos en Cristo, por lo tanto estamos separados para Dios. En una separación posicional,
¿Cuál va a ser nuestra separación experiencial? Va a estar determinada por nuestro libre albedrío, si quitamos nuestro pecado. Y esa separación posicional en el hecho que hemos sido separados para siempre, como la familia real de Dios. Hagiazo, entonces, se traduce en hacer santo, o el consagrar, o el santificar. Esto significa que cada uno de nosotros somos hechos aristócratas, porque somos miembros de la familia real. Aristócratas para siempre, por la justicia de Dios. Y de ahí la importancia de estar empapándonos de toda esta información para que, siendo que estamos en el combate y con una naturaleza de la caída y en un mundo perdido, continuamente en el combate nos recordemos a través de estar en la plenitud del Espíritu de todo lo que hayamos metabolizado. Lo tuvimos que haber metabolizado para poder aplicarlo. Y en esa forma es que viene a ser real ese: si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, es para aumentar nuestra riqueza y saborear más y más de la libertad. El adjetivo hagios, entonces, porque estamos en este concepto del santo y de la santidad, el adjetivo hagios es uno de los títulos para la familia real de Dios. Este ha sido traducido en muchos idiomas con una palabra que presenta una connotación errónea. Por la palabra en sí nada más, santo. ¿Y eso qué significa? El ser santo. Para entender lo que es santo, tenemos que exponernos a toda esta información y metabolizarla. Esto connota el santo en sí, por la palabra en sí, connota autorrectitud, vida sacrificial, vida de dolor y humildad errónea. O sea, podemos pensar que una persona, por su estilo de vida, pues es muy santo. ¿Okay? Y eso no es el significado de hagiazo. Pero esa es una de las formas en que se ha traducido. Porque hagiazo en realidad describe a cada uno de nosotros como nacidos y como creyentes en Cristo. Todos y cada uno de los creyentes, de los que responden a la iniciación divina, a los creyentes en Cristo, en esta dispensación de la Iglesia, somos hagios, pero no desde el punto de que somos mejores que otros, o de que actuamos en determinada forma, o hacemos buenas obras. ¿Okay? Somos santos porque estamos separados para Dios. Desde el instante de nuestra salvación. Y a través del tiempo en esta tierra y fuera, y para toda la eternidad, nosotros hemos sido separados para los más grandes privilegios y oportunidades. Ahora, los privilegios y oportunidades ahí están. ¿Cuántos de estos vamos a saborear? Va a estar determinado por nuestro libre albedrío, habiendo citado nuestro pecado y estar expuestos a la palabra de Dios para que sea metabolizada. Y siendo metabolizada la podemos aplicar en cualquier situación. Y demos cuenta, es muy fácil darnos cuenta. Todos los días estamos en un combate y el combate es en el alma. Porque estamos siendo atacados por nuestra propia naturaleza de pecado de nuestro cuerpo, o atacados por memorias
de nuestro marco de referencia y centro de memoria. Pero en un instante podemos citar nuestra independencia del plan de Dios, nuestro pecado y regresar a la pista, regresar al combate, habiéndonos vestido con toda esta verdad y con toda la verdad que hayamos metabolizado. Entonces, agios es utilizada delante de cada uno de nosotros, de nuestros nombres, para informarnos que desde el instante de nuestra salvación, a través del tiempo en esta tierra y para toda la eternidad, nosotros hemos sido separados para los más grandes privilegios y oportunidades que hayan existido en todas las dispensaciones de todos los tiempos, porque nacimos de nuevo cuando Cristo ya se había sentado a la diestra de Dios Padre y venimos a estar en Cristo. Por lo cual, ¿qué es aquello que tenemos que ningún nacido de nuevo del Antiguo Testamento tuvo? Nosotros tenemos la habitación de Cristo, la habitación del Espíritu Santo, los activos invisibles, la esfera divina de poder entre nosotros, entre otros. Y de ahí la importancia es, sean llenos del Espíritu y si permanece en mi palabra, etc. Nunca en la historia del género humano, tanto ha sido dado por Dios a miembros de su familia como ha sido dado a los nacidos de nuevo de esta dispensación. A consecuencia de que nosotros nacimos de nuevo dentro de la historia en donde ya Cristo llega sentado a la diestra de Dios Padre. Juan 6, 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo Dios. Esto estaba anticipando la realeza de Cristo, el Hagios. El Hagios es en el nominativo singular y está siendo aplicado a nuestro Señor Jesucristo, el Santo, el Hagios. Antes que fuera sido aplicado a nosotros. Por lo tanto, la santificación, con todas sus implicaciones, se remota a nuestro Cristo. Y la aristocracia suprema más grande es la de Cristo. Es la aristocracia suprema más grande que haya existido en la humanidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hagios. Nosotros estamos en el Hagios y hemos venido a ser Hagios. Hagios significa separado. Separado, aplicado en el punto de vista divino, aplicado a separado para Dios. Es también utilizado para nosotros porque nosotros somos aristócratas y nuestra aristocracia está relacionada con Cristo, la persona única del universo. Y el hecho de que tenemos la oportunidad de metabolizar esto es emocionante. Aunque las aristocracias humanas eventualmente desaparecen, nuestra aristocracia es la más segura que ha existido y que puede existir, pues es la única aristocracia que permanece para siempre. Y ya somos aristócratas y siempre seremos aristócratas. Y cuando pecamos, seguimos siendo aristócratas, pero
en una condición de pecaminosidad, pero seguimos siendo hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, y la inconveniencia es que no podemos utilizar la riqueza que tenemos de la plenitud del Espíritu para aplicarla a cualquier situación y trascender cualquier circunstancia. Y recordemos, estamos aquí para crecer y crecer y crecer. Nuestra constitución, ¿cuál es? Nuestra constitución es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La aristocracia solamente tiene una clase. Entre los aristócratas, nada más hay una clase. Y todos nosotros somos nacidos de nuevo. Todos los nacidos de nuevo somos nacidos de nuevo en unión con Cristo. Aristócratas todos. Por lo tanto, en nosotros no hay diferencias de raza, de sexo o de estatus humano. El sustantivo hagiosmos se traduce santificación o santificando, y algunos la traducen santidad. Esto también se traduce consagrado. Se refiere a la investidura de la aristocracia. Estamos investidos con aristocracia. Se refiere al estado de ser un aristócrata para siempre. Y podemos ser aristócratas en una condición experiencial miserable, o podemos ser aristócratas parados firmes en la riqueza del punto de vista divino que hayamos metabolizado, de la importancia de estar aplicando el punto de vista divino. Y el sustantivo hagiotes significa santificación. A menudo se le traduce santidad. Este describe el principio por el cual todos los nacidos de nuevo estamos asociados con la integridad de Dios y la aristocracia de Dios. Otro sustantivo, el sustantivo hagiosune, que hemos saboreado en varias ocasiones. Hagiosune, usado solamente por don Pablo. Quien aparentemente gruñó la palabra hagiosune, significa santidad o separación para Dios. Separado para Dios, para que quede registrado. Separado para Dios. Y esta palabra enfatiza las tres fases categóricas de nuestra aristocracia. Fase 1, fase 2 y fase 3, que tiene que ver con el nacimiento y con el crecimiento espiritual. Y esta palabra se relaciona a nuestra aristocracia. Esta palabra relaciona nuestra aristocracia con el plan de Dios para la familia real. Su punto 7. Siendo que este concepto se aplica solamente a los nacidos de nuevo de la edad de la iglesia, esta palabra solamente se encuentra en el griego. No tiene equivalentes en el hebreo, siendo que todo lo relacionado con la iglesia es parte de la doctrina Mysterium, la cual no fue revelada, no fue revelada por los escritores, perdón. Entonces, de aquí la importancia
la importancia de toda esta información. Y toda esta información tiene que ver con el punto de vista divino que hayamos metabolizado. ¿Eh? Y el punto de vista divino tiene que ver entonces con esta santificación. Por eso quise regresarme aquí a la santificación posicional. Ya tenemos esa posición. Y podemos andar todo el día experiencialmente en una condición dominados por nuestra naturaleza de la caída. O podemos estar funcionando en una santificación experiencial en la plenitud del Espíritu. Entonces, la santificación posicional es el estatus de la nueva especie espiritual. Efesios 2:10. Porque nosotros somos su creación. Referencia al nacido de nuevo, de la edad de la iglesia. Somos una nueva especie. Habiendo sido creados en Cristo Jesús. Y fuimos creados en Cristo Jesús para la producción de obras de valor intrínseco. Y esas obras de valor intrínseco tienen que ver con obras hechas en la plenitud del Espíritu. Obras buenas hechas en la plenitud del Espíritu, las cuales Dios ha preparado de antemano. Cada 24 horas tenemos la oportunidad de aplicar el punto de vista divino y estar funcionando como lo que somos para Dios y como aristócratas. Y todo esto para que nosotros anduviéramos por medio de todo lo que ha sido preparado para nosotros. Y con eso terminamos esta sesión para continuar en la próxima, si todos estamos vivos todavía. Gracias a Dios Padre por el increíble, maravilloso privilegio que tenemos de exponernos a toda esta riqueza. Le pedimos que lo que acabamos de inhalar tenga que ser metabolizado para que nosotros lo apliquemos, lo gocemos y lo comuniquemos. Lo pedimos en nombre de su majestad Jesucristo. Amén.